Esta presentación tiene el objetivo presentar la estructura de control cíclica, que en español sería mientras. En esta presentación, el alumno debe de conocer las partes del while, la lógica de su ejecución, el orden o secuencia de la ejecución que se deriva de la lógica y la estructura del while en el diagrama de flujo y la codificación. Así que se presentará cómo es la estructura en el pseudocódigo. Veamos cuáles son las partes del while, que en español es mientras y se podría traducir como mientras hacer. Es decir, mientras una condición sea verdadera, hacer un bloque de instrucciones. De esta forma, vamos a identificar tres partes importantes del while. La declaración del while junto con su condición. El while se representa con un símbolo que es un rombo y dentro debe de tener una condición. Y en la condición vamos a hacer referencia a una variable de control que se estará comparando contra un valor numérico u otra variable. Aquí marcamos en amarillo donde empieza nuestra estructura while. El flujo viene de arriba, llegamos hasta el rombo y dentro debe de tener una condición. Recordemos que ya se ha utilizado el rombo para la estructura if. Sin embargo, la forma de la estructura va a poder dejarnos ver que es diferente el while del if. La segunda parte es el bloque de instrucciones dentro del while, las cuales se realizan mientras la condición sea verdadera. Así que si la condición es verdadera, el flujo continúa por el sí, es decir, siempre un while tendrá declaradas después del while el bloque de instrucciones del sí, que en este caso llamamos de forma hipotética y genérica procesos A, B y C. Pero ya en un programa diseñado para resolver algún problema, pueden ser lecturas, impresiones y por supuesto procesos de asignación. Entonces, tenemos hasta aquí dos partes, lo que sería la declaración del while junto con la condición, el bloque de instrucciones dentro del while y finalmente un término o un fin del while. Este se va a representar en el diagrama de flujo como un retorno de la última instrucción dentro del while, que en este caso es el proceso C, a el rombo. Es la condición que se vuelva a evaluar la condición y se determine si el flujo continúa por el sí o por el no. Cuando esta condición no es verdadera, es decir, que es falsa, el flujo es por el no y continúa con el siguiente proceso debajo del bloque. Así podemos ver que un while no es la mera declaración de la sentencia while, sino que tiene toda esta estructura o todo este bloque que vemos en color amarillo. ¿Cuál es la lógica de este while? Ya habíamos mencionado que la lógica es, mientras la condición sea verdadera, hacer los procesos dentro del bloque. Cuando la condición deja de ser verdadera, se sale del bloque. Entonces, si nosotros iniciamos con nuestra sentencia while para el bloque while, tenemos el rombo con una condición y esta condición se valora si es verdadera. Cuando es verdadera, continúa por el sí. Después del sí está un bloque de instrucciones que se estará repitiendo mientras la condición sea verdadera.
Cuando la condición sea falsa, se concluyen las instrucciones dentro del while y el flujo continúa con la instrucción bajo el bloque while. Esto ya se explicó con anterioridad, sin embargo, aquí nos centramos solamente en la lógica de la ejecución y de aquí deriva el orden de ejecución. Esta secuencia se debe de aclarar que es una estructura repetitiva o cíclica, que por lo tanto la secuencia se realizará en función de la condición, si esta es verdadera o es falsa, para continuar por el flujo del sí o el flujo del no. Aquí tenemos la estructura y nosotros diríamos, ¿cuál es el primer paso que se ejecuta en esta estructura? La declaración del while. El segundo paso sería la declaración del bloque de instrucciones, es decir, los procesos A, B y C. Y como se ha mencionado con anterioridad, en la lógica no se vio, pero hay un final del bloque, que en este caso corresponde con la declaración de la sentencia END, que sería la instrucción 5. De esta forma, el ciclo se repite mientras la condición sea verdadera y el flujo se sale del while cuando la condición sea falsa, es decir, no sea verdadera. Y entonces continúa con la instrucción siguiente, que en este caso es la instrucción 6. Si nosotros estas instrucciones las escribimos en código, son en ese orden. La ejecución se estará realizando conforme el cumplimiento de la condición, pero en este orden es como se deben de escribir dichas instrucciones. Así, si nosotros lo representamos en un pseudocódigo, tenemos el diagrama de flujo y numeramos nuestras instrucciones. La condición, la instrucción 1 es la declaración del while con su condición. Las instrucciones 2, 3 y 4, los procesos dentro del while. Es decir, las instrucciones que pertenecen al bloque while. Y como 5, la declaración del final del while. Una vez que hemos hecho estas 5 instrucciones, podemos ver que 2, 3 y 4 queda dentro del while en el diagrama de flujo y que en el pseudocódigo 2, 3 y 4 tienen un tabulador a la derecha, lo que también nos permite ver la estructura y ver las instrucciones que quedan dentro del while. Finalmente se declara la última instrucción, que sería el proceso siguiente debajo del bloque. Que en este caso corresponde con la instrucción 6. De esta forma, debe de quedar bien claro cuál es la forma del while para no confundirla con el if, cómo escribir el while y qué es lo que se va a ejecutar en la lógica que ya se revisó y la secuencia de instrucciones. Ahora lo que se requiere es hacer ejemplos. Estos ejemplos, nosotros vamos a ver que hay diferentes aplicaciones. Las aplicaciones más comunes que se van a solicitar son validar valores de entrada. De esta forma, en un programa
vamos a requerir utilizar while porque se van a hacer validaciones. Por ejemplo, que un número sea entero o que sea positivo o que sea par. Eso dependerá ya de la situación específica del problema. Otra aplicación común es la de los acumuladores. De esta forma, tenemos que, como acumuladores, podemos hacer los contadores que acumulan de uno en uno, los acumuladores fijos que irán sumando cantidades diferentes al uno, pero de manera constante, por ejemplo, de 3 en 3, de 10 en 10, eso dependerá de la situación particular, y los acumuladores variables. Por ejemplo, si hablamos de calificaciones, para calcular el promedio, la calificación no es siempre la misma y se tendrán que ir sumando o acumulando diferentes valores. Lo mismo si tratáramos un ejercicio de ahorro. Entonces, es muy importante que se entiendan cómo realizar estos procesos para que en su momento se puedan integrar en algoritmos más complejos, más completos, que van a requerir de este tipo de procesos.